¿Alguna vez te has detenido a escuchar esa música que inunda los rincones más sagrados de tu existencia, esa que te envuelve en la penumbra de una iglesia antigua o que resuena con la grandeza de una catedral majestuosa? Esa melodía que, sin saber cómo, parece tocar las fibras más íntimas de tu ser, que te transporta a un lugar de paz inaudita, de reverencia profunda, de una conexión casi palpable con algo que sientes infinitamente más grande que tú. Te hablo de ese sonido que parece trascender el tiempo y el espacio, que acaricia tu alma y te hace sentir como si un velo se levantara, revelando un atisbo de lo divino. Pues bien, prepárate. Porque lo que estoy a punto de contarte ahora podría no solo sorprenderte, sino hacer tambalear los cimientos de todo lo que crees saber sobre ella. Y si te dijera que esa música, esa misma que te eleva el alma y te hace sentir tan inquebrantablemente cerca de lo divino, ¿fue en realidad copiada? Sí, has oído bien. Copiada. No inspirada, no canalizada a través de un sueño místico o una revelación etérea. No surgida de la pluma de un genio humano inspirado por lo celestial, sino tomada prestada. Y no por otros músicos envidiosos, ni por compositores rivales que buscaran plagiar su genialidad. No, esto va mucho más allá. Mucho más grande, mucho más inquietante, mucho más celestial. Imagínate el escenario. Un intercambio de influencias que desafía nuestra lógica terrenal. La música es el lenguaje universal que, según nos han enseñado, desciende de los cielos para inspirar a la humanidad. Pero, ¿y si el flujo fuera en la dirección opuesta? ¿Y si lo celestial, en su infinita perfección, encontró algo tan cautivador en lo humano que no pudo evitar imitarlo? Permítete por un momento, solo por un instante, dejar de lado lo que consideras inmutable. Olvida por un segundo lo que te han inculcado desde la infancia, lo que has absorbido como verdad absoluta a través de dogmas y tradiciones centenarias. Imagina que la historia que te han contado, esa dulce y reconfortante fábula sobre la inspiración divina descendiendo directamente a la tierra, no es más que una parte del relato. Un capítulo, quizás el más conocido, pero no el único. Porque existe una conexión, un vínculo misterioso y casi perturbador, entre el arte sonoro que creamos aquí, en este plano terrenal de luces y sombras, y las sinfonías que, según la tradición, resuenan en los reinos más elevados, los coros celestiales de la gloria. No es una conexión tenue, un mero susurro en la brisa. No es una vaga resonancia que apenas percibes. Es un vínculo tan profundo, tan audaz, que nos obliga, casi nos fuerza, a cuestionar la fuente misma de la belleza que veneramos, de la armonía que nos conmueve, de la melodía que nos consuela. Y en el corazón de esta intrincada red de preguntas sin respuesta, de revelaciones posibles y de audacias teológicas, se alza la figura de una mujer. Una mujer santa, sí. Una leyenda, por supuesto. Una figura cuyo nombre rara vez se asocia con tal audacia, con tal controversia, con una idea que roza lo impensable. Ahora, mientras digieres esa idea, mientras tu mente lucha por conciliar lo que te acabo de decir con lo que siempre has creído, con la imagen pulcra y ordenada de la fe, déjame plantearte una pregunta que va un paso más allá. Una pregunta que se incrustará en tu mente, una semilla de duda que germinará y te perseguirá, te lo prometo, hasta que obtengas una respuesta. Si la música que creamos aquí, en este efímero mundo, es tan poderosa, tan capaz de conmovernos hasta la médula, de provocarnos lágrimas o de llenarnos de éxtasis, ¿es posible que los mismísimos ángeles, esos seres de luz y perfección que se supone que son la fuente eterna de nuestra inspiración, se vieran tan cautivados por nuestras melodías que ellos, los seres etéreos, los mensajeros divinos, se inspiraran en ella? ¿Es posible que, en un giro cósmico que desafía toda lógica teológica, toda jerarquía establecida, los coros celestiales, esos que se cree que cantan alabanzas eternas, hayan aprendido a afinar sus propias voces, a perfeccionar sus propias armonías, escuchando las nuestras? Piénsalo bien por un momento. Deja que la idea resuene en tu interior. La jerarquía se invierte. El flujo de la inspiración, que siempre imaginamos unidireccional, descendiendo del cielo a la tierra, se da la vuelta.
Lo que creíamos que descendía, quizás ascendió primero, tan puro, tan impactante, que no pudo ser ignorado. Podría ser que nuestra música, la música de la humanidad, esa expresión de nuestras pasiones, nuestras alegrías, nuestras penas y nuestra fe, fuera tan sublime, tan inmaculada, tan poderosa en su intención, que incluso los seres de luz, aquellos que no conocen la imperfección, se sintieran irresistiblemente atraídos por ella? No para impartir su conocimiento, sino para asimilarlo, para aprender, para incorporar algo de esa chispa humana en sus propias sinfonías eternas. Es una idea que te carcome, ¿verdad? Una chispa de disonancia en la perfecta armonía de tus creencias más arraigadas. Una verdad a medias que te obliga a cuestionar la otra mitad. Esta no es una historia de simples mortales intentando imitar lo divino en su arte. Esta es una provocación en sí misma. Un desafío directo a la narrativa establecida, a esa historia cómoda que nos han contado. Porque la respuesta a esta audaz pregunta, a esta posibilidad que roza lo herético para algunos, nos lleva directamente a ella. A una figura que todos conocemos, o al menos creemos conocer. A la santa patrona de la música. A la figura que siempre hemos reverenciado por su piedad inquebrantable, por su virtuosismo sin par y por su martirio. Pero su historia, esa que creemos saber de memoria, esconde un secreto mucho más profundo, una verdad que, al ser desenterrada, desestabiliza y fascina a partes iguales. Un secreto que te promete una revelación que jamás habrías anticipado, una pieza de un rompecabezas cósmico que te dejará reflexionando mucho después de que este vídeo termine. Prepárate, porque estamos a punto de desenterrar algo que cambiará tu percepción de la música sagrada y, quizás, de la relación entre lo humano y lo divino para siempre. El velo está a punto de levantarse. La pregunta sigue en el aire. ¿Fue nuestra música tan sublime que los ángeles la copiaron? Y si es así, ¿qué implicaciones tiene eso para el alma humana y su capacidad de crear? La respuesta te espera. El enigma de la música celestial y su posible origen terrenal nos lleva directamente a ella, la figura central de nuestra búsqueda, Santa Cecilia. Quizás ya la conozcas de nombre, la has visto en alguna vidriera de iglesia, con su órgano o su laúd. Se la venera como la patrona de los músicos, una mártir cuya historia se entrelaza con el arte y la fe de una manera casi mágica. La leyenda cuenta que Cecilia era una joven noble romana del siglo III, prometida en matrimonio contra su voluntad. Sin embargo, su corazón ya estaba desposado con un amor más grande, Dios. En el día de su boda, mientras los cánticos paganos resonaban a su alrededor, ella, en su interior, entonaba una melodía diferente, una oración silenciosa, una sinfonía tan pura que, se dice, atrajo la atención de los mismísimos ángeles. Su devoción era tal que, mientras la música nupcial sonaba, ella cantaba a su Señor, pidiéndole protección para mantener su virginidad. Esta leyenda, que ha perdurado a través de siglos, nos plantea una primera respuesta, aunque superficial, a la pregunta que nos carcome: ¿pudieron los ángeles inspirarse en nuestra música? La tradición sugiere que la profunda piedad de Santa Cecilia, su fe inquebrantable y el amor puro que profesaba, fueron la chispa. Fue su devoción la que, como un imán invisible, atrajo lo celestial. No era su virtuosismo técnico, aunque se le atribuye un gran talento musical. Era la esencia de su ser, su entrega absoluta a Dios, lo que convertía cada una de sus notas, cada uno de sus suspiros musicales, en una ofrenda tan sublime que resonaba más allá de lo terrenal. Las melodías que brotaban de su alma no eran simples arreglos sonoros, eran oraciones vivas, vibrantes, cargadas de una pureza que se creía capaz de trascender cualquier barrera. Se cuenta que, al oírla, los ángeles se unían a su canto, maravillados por la belleza que una simple mortal era capaz de generar con tal pureza de corazón. Era como si su música, más que música, fuera una ventana, un portal que permitía que lo divino y lo humano se encontraran en una armonía sin precedentes. Así, la idea de que los ángeles copiaron nuestra música toma un matiz diferente en un primer análisis,
quizás no fue una copia literal de acordes, sino una resonancia, una inspiración profunda que les hizo desear unirse a esa vibración tan única que emanaba de un corazón humano tan puro. Pero aquí es donde la historia se torna aún más fascinante, más inquietante. La tradición, en su dulzura narrativa, nos asegura que Santa Cecilia era tan devota que los ángeles bajaban del cielo para escucharla. Es una imagen hermosa, ¿verdad? Los seres celestiales, inclinándose, conmovidos por la piedad de una mujer. Una escena de reverencia y admiración divina. Pero permíteme que, una vez más, desafíe esa imagen idílica. Esa historia que nos cuenta la humildad de lo divino ante la santidad humana. Porque, ¿y si esos ángeles no solo la escuchaban? ¿Y si su presencia no era solo por admiración, sino por una necesidad más profunda, por un propósito más mundano, si se me permite usar esa palabra en este contexto? ¿Y si, en lugar de simplemente disfrutar del concierto celestial improvisado por una mortal, esos ángeles, seres de luz y conocimiento, aprendían de ella? Esta es la declaración que resuena, que choca con todo lo que te han enseñado. La idea de que los maestros celestiales no solo se sorprendieran, sino que se convirtieran en alumnos. Piensa en ello. Si la música de Cecilia era tan singular, tan etérea, ¿no sería lógico que poseyera cualidades que incluso los coros celestiales no habían dominado por completo? ¿Y si la pura expresión de la fe humana, con sus limitaciones y sus luchas, pero también con su capacidad para una devoción absoluta, contenía una resonancia, una profundidad emocional, que incluso los ángeles, en su perfección, no poseían de la misma manera? Esto nos lleva a una pregunta que te dejará reflexionando mucho tiempo, una que desmantela las jerarquías que consideramos inamovibles. ¿Podría una simple mortal, una mujer nacida de la carne y el hueso, sujeta a las pasiones y las imperfecciones de este mundo, haber enseñado a los mismísimos ángeles a cantar? Visualiza esta escena conmigo. No una angelical procesión descendiendo del cielo para impartir bendiciones y sabiduría. No, aquí es diferente. Aquí, los ángeles, en su majestuosidad, se ven atraídos, casi compelidos, a acercarse. No para enseñar, sino para recibir. Imagina sus ojos celestiales fijos en Cecilia, no con la mirada de un superior, sino con la de un estudioso fascinado por un nuevo descubrimiento. Sus voces, que creíamos que eran la cúspide de la armonía, quizás carecían de un matiz, una resonancia, una profundidad de sentimiento que solo podía surgir de la experiencia humana, de la fe en medio de la adversidad, del amor incondicional en un mundo imperfecto. Santa Cecilia, con su canto devoto, con su alma puesta en cada nota, podría haber sido para ellos una revelación. Una maestra inesperada. Un puente hacia una forma de expresión musical que, hasta ese momento, les era ajena en su pura perfección celestial. Es casi irónico, ¿verdad? Los seres que, según la tradición, están en perpetua alabanza divina, los custodios de la armonía cósmica, pudieron haber encontrado en la voz y el corazón de una mujer terrenal un nuevo acorde, una nueva cadencia, una nueva forma de expresar esa misma alabanza. Esta idea es más que una especulación, es un desafío directo a nuestra concepción de la inspiración y la divinidad. Si los ángeles, con su existencia sin mancha, con su cercanía a la fuente de toda creación, pudieron encontrar algo que aprender en la música de Santa Cecilia, ¿qué nos dice eso sobre el verdadero poder del espíritu humano? ¿Qué nos revela sobre la capacidad del arte creado desde la fe más profunda? Es posible que la música de Cecilia no fuera simplemente una melodía, sino un lenguaje de amor y devoción tan potente que resonó en el cielo de una manera que los ángeles jamás habían escuchado. Una melodía que no solo conmovió, sino que transformó su propia concepción de la armonía. Es una pregunta que te obliga a repensar la humildad divina frente a la grandeza del espíritu humano. No es una cuestión de superioridad o inferioridad, sino de una interconexión insospechada, una danza de influencia que desafía la lógica y que te invita a adentrarte más en este misterio. La posibilidad de que una simple mortal haya sido una maestra para los mismísimos ángeles es una idea que, una vez que la consideras, se niega a abandonarte.
Para comprender realmente la magnitud de la historia de Santa Cecilia, para sentir la fuerza de esa pregunta que te carcome, ¿pudo una mortal enseñar a los ángeles? Debemos sumergirnos en el mundo que la vio nacer y crecer. Imagínate la Roma del siglo III. No la Roma de los emperadores cristianos y las basílicas imponentes, sino una Roma pagana, un imperio en su apogeo de poder, pero también en la cúspide de su persecución hacia una nueva fe que bullía en las catacumbas, el cristianismo. Era una época de coliseos rebosantes de sangre y espectáculos brutales, de dioses antiguos que exigían sacrificios y de una sociedad donde el poder se medía en legiones y en la opresión. Ser cristiano en ese entonces no era una elección de estilo de vida, era una sentencia de muerte en potencia. Era vivir al margen, en secreto, con el riesgo constante de ser descubierto y enfrentarse a la tortura o la ejecución pública. En este crisol de paganismo y persecución, Cecilia era una joven noble. Una figura privilegiada por nacimiento, pero una forajida en su corazón. Su familia, probablemente, no compartía su fe, o al menos no la profesaba con la misma intensidad desafiante. Ella, sin embargo, había abrazado el cristianismo con una devoción que era asombrosa, casi imprudente, en un mundo tan hostil. Su vida transcurría entre la opulencia de la sociedad romana y el secreto de su fe, un contraste tan brutal como la música que se esperaba de ella en los banquetes paganos y las melodías que en su alma susurraba a un Dios diferente. Su existencia misma era una disonancia, un desafío silencioso a la autoridad y a las tradiciones. Era una joven cuyo espíritu ardía con una llama que las leyes del imperio no podían extinguir, una llama que era la base de su música, de su vida. La narrativa de su vida nos cuenta de una fe inquebrantable, tan profunda que se manifestaba de las maneras más extraordinarias. No era una fe pasiva, una creencia teórica. Era una fuerza viva que moldeaba cada uno de sus actos y, de forma crucial, cada una de sus expresiones musicales. Se dice que desde muy joven, Cecilia había hecho voto de virginidad, entregándose por completo a Dios. Pero más allá de este compromiso, su amor por lo divino se canalizaba a través de la música. No solo escuchaba melodías, ella creaba armonías que eran extensiones de su propia alma. La música no era para ella un simple pasatiempo o una habilidad social. Era su forma de rezar, de comunicarse con el Todopoderoso, de expresar la profundidad de su adoración y su incondicional amor. Cada nota que tocaba, cada palabra que entonaba, no era para un público terrenal, sino para aquel a quien había entregado su existencia. Era una oración constante, un diálogo íntimo, una sinfonía tejida con hilos de fe, esperanza y un amor que desafiaba la propia vida. Aquí es donde la historia se vuelve crucial para nuestra pregunta central: ¿por qué los ángeles se interesaron en su música? No fue por su perfección técnica, no fue porque tocara el órgano más grande o el laúd más afinado. Fue por la pureza inmaculada de su intención. Su música era un reflejo directo de su alma. Era tan desinteresada, tan cargada de devoción, tan ajena a la vanidad humana, que trascendía cualquier barrera. Imagina una melodía que no busca el aplauso, que no persigue la fama, que no se mancha con la ambición. Una melodía que brota de un corazón que solo anhela la unión con lo divino. Esa es la música de Cecilia. Era tan genuina, tan desvestida de cualquier artificio mundano, que se convertía en una vibración pura, una onda de sonido que no se quedaba en la atmósfera terrestre, sino que, por su propia naturaleza, ascendía directamente hacia los reinos celestiales. Fue esa pureza, esa devoción sin fisuras, lo que pudo haber impresionado a los ángeles. No se trata de que ellos no conocieran la armonía o el canto. Se trata de que quizás no habían experimentado una expresión musical tan imbuida de la lucha, el sacrificio y la fe inquebrantable de una criatura humana en un mundo caído. Para los ángeles, seres de luz perfecta, acostumbrados a la perfección del coro celestial, la música de Cecilia debió ser una revelación. Era una armonía que no surgía de la perfección inherente, sino de la perfección alcanzada a través de la entrega total, a pesar de las imperfecciones del cuerpo y del mundo. Era el sonido de la fe triunfante,
el eco de un amor tan absoluto que resonaba en sus propias esferas de existencia. No se trataba de aprender a cantar como un principiante. Se trataba de descubrir una nueva dimensión del canto, una profundidad emocional y espiritual que solo podía surgir de una conexión tan íntima entre lo humano y lo divino. Era la música de la gracia floreciendo en el terreno de la humanidad, y eso, para ellos, era algo digno de ser no solo escuchado, sino integrado, entendido, e incluso, sí, copiado en su esencia más pura. Ahora, la pregunta crucial, la que te hará cuestionar la propia naturaleza de la música y su significado, si su música era tan poderosa, tan capaz de trascender lo terrenal y tocar lo celestial, ¿qué hacía que fuera tan diferente a cualquier otra melodía de su tiempo? Piensa en la música que se producía en la Roma pagana, himnos a dioses caprichosos, cantos para celebrar victorias militares, melodías para bacanales y orgías. Música diseñada para la diversión, para la gloria del imperio, para la exaltación de los placeres mundanos. Eran sonidos de pompa y circunstancia, de rituales vacíos o de entretenimiento efímero. ¿Qué distinguía la música de Cecilia, que la elevaba por encima de todo eso, hasta el punto de captar la atención de seres celestiales? No era una cuestión de técnica o de complejidad. No era que tuviera una orquesta más grande o instrumentos más novedosos. Era algo más profundo, algo que resonaba en un nivel fundamental. ¿Era su propósito? ¿Era su fuente? ¿Era su audiencia? Esta pregunta te obliga a mirar más allá de las notas y los acordes, a la intención detrás de la creación musical. La respuesta no es tan simple como una partitura. Es un reflejo de la esencia misma del alma humana, y de cómo esa esencia, cuando se entrega por completo, puede alcanzar alturas insospechadas, incluso para aquellos que habitan en las esferas más altas. La historia de Santa Cecilia te invita a ir más allá de la melodía y a explorar el verdadero poder de la música cuando se convierte en un vehículo de algo trascendente. Después de sumergirnos en la Roma del siglo III, en la vida clandestina de una joven noble cuya fe ardía con una intensidad inusual, nos encontramos ante una pregunta crucial. Si la música de Santa Cecilia era tan distinta, tan poderosa, que lograba cautivar incluso a los coros celestiales, ¿qué elementos poseía que la diferenciaban de cualquier otra melodía de su tiempo? No estamos hablando de una orquesta sinfónica con instrumentos de vanguardia, ni de complejas partituras polifónicas. La música de la época, especialmente la devocional, era mucho más sencilla en su estructura de lo que hoy consideramos música clásica. Los himnos cristianos primitivos eran, en esencia, cantos monódicos, simples y directos, diseñados para ser memorizados y entonados por una comunidad, no para el virtuosismo. Entonces, ¿qué hizo que la música de Cecilia resonara con una fuerza tan inusual? La clave, querido oyente, no residía en la complejidad armónica o en la maestría técnica. Residiría, sin duda, en la pureza inmaculada de su intención. Imagina una nota musical. Por sí sola, es solo una vibración en el aire. Pero cuando esa nota se carga de una emoción, de un propósito, de una entrega total, se transforma. La música de Cecilia no era una mera secuencia de sonidos, era un acto de amor, una manifestación sonora de su fe. No buscaba complacer o entretener a los oídos humanos, ni obtener reconocimiento. Su música era un diálogo íntimo con lo divino, una ofrenda desinteresada y sin artificios. Era el sonido de un alma que se volcaba por completo, sin reservas, en cada vocalización, en cada pulsación del instrumento. Esta conexión profunda y desinteresada con lo divino es el primer elemento que eleva su música por encima de lo terrenal y la dota de un carácter celestial. Era el amor puro, la devoción absoluta, lo que transformaba simples notas en un lenguaje que el cielo podía entender. Piensa en la diferencia entre un canto tribal que busca invocar a los espíritus y una balada pop que busca el éxito comercial. Ambos son música, pero su propósito, su corazón, son radicalmente distintos. La música de Cecilia era pura en su origen, nacida de un alma que solo anhelaba la unión con Dios. No había distracción, no había ego, no había artificio. Era la verdad en su forma más sonora.
Es esa misma verdad, esa pureza de intención, la que, según la leyenda, la hizo sobresalir. Los ángeles, acostumbrados a la perfección de las esferas celestiales, quizás se sorprendieron al encontrar una resonancia tan prístina en el mundo terrenal, un eco de su propia armonía, pero con una cualidad única, la del sacrificio y la fe desafiante de una criatura humana. Esto nos lleva a una idea que, para algunos, puede resultar perturbadora, casi herética. Estamos acostumbrados a pensar que la música, especialmente la sagrada, es un regalo del cielo, una inspiración divina que desciende a la tierra. Nuestra música, a menudo, busca imitar lo divino. Composiciones grandiosas intentan replicar la magnificencia de los coros celestiales, la pureza de la alabanza angélica. Las catedrales se construyen para que la acústica amplifique la voz humana, intentando evocar un eco del cielo. La tradición es clara: nosotros, los mortales, somos los imitadores, los que aspiramos a alcanzar la perfección celestial a través de nuestro arte. Pero, ¿y si, en este caso particular, esta narrativa se invirtiera de una manera audaz? ¿Y si el flujo de la imitación no fuera unidireccional? ¿Y si, en lugar de que lo humano copiara lo divino no pudo evitar imitar lo humano? Esta es la declaración que busca remover tus certezas, que te obliga a cuestionar la raíz misma de la inspiración. Imagina a los ángeles, esos seres de luz y armonía perfecta, testigos de la música de Cecilia. No solo la escuchan con deleite, la absorben, la internalizan. La observan con una curiosidad que trasciende la admiración. ¿Qué fue lo que encontraron en esa música tan humana que les llevó a incorporarla a sus propios cantos celestiales? Podría ser que la música celestial, en su perfección inmutable, careciera de una cualidad que solo la experiencia humana podía ofrecer: la emoción cruda y el testimonio de la fe a través de la adversidad. Los ángeles no conocen el sufrimiento, la duda, la lucha por mantener la fe en un mundo hostil. Sus cantos son perfectos, sí, pero quizás les faltaba el matiz de la esperanza nacida de la desesperación, la alegría forjada en el sacrificio, la devoción que surge de la elección consciente en un mar de peligros. La música de Cecilia, imbuida de su martirio, de su amor incondicional a pesar del inminente peligro, pudo haber añadido una capa de profundidad emocional que resonó de una manera nueva y poderosa en los reinos celestiales. No una copia literal de notas, sino una asimilación de la esencia emocional y espiritual que esa música transmitía. Es una idea que te hace pensar en los ángeles no solo como seres perfectos, sino como seres capaces de aprender, de ser conmovidos, de enriquecer su propia existencia a través de la experiencia humana más pura. Esta paradoja nos conduce a la pregunta más provocadora de todas, una que desafía nuestras concepciones más arraigadas sobre el arte, la fe y la divinidad. Después de considerar todo esto, el hecho de que la música de Cecilia fuera tan poderosa, tan singular, que trascendiera las barreras terrenales y captara la atención de los mismísimos ángeles, nos obliga a preguntarnos: ¿es la música de Santa Cecilia la prueba de que el arte más puro puede ascender a lo celestial, elevándose por encima de lo humano y encontrando su lugar entre las sinfonías divinas? ¿O, en un giro aún más audaz y controvertido, es la prueba de que lo celestial, en su búsqueda de una expresión musical completa y profunda, puede descender a lo terrenal para aprender, para asimilar esa pureza y esa emoción que solo la humanidad puede forjar? Esta no es una pregunta con una respuesta sencilla de sí o no. Es una dicotomía, una balanza que inclina el peso de la inspiración de un lado a otro. Si la música de Cecilia ascendió, entonces su arte fue tan sublime que mereció ser parte de la perfección celestial, un logro extraordinario para una mortal. Pero si lo celestial descendió para aprender, entonces la música humana, en su forma más pura y devota, posee una cualidad tan única y valiosa que incluso los seres divinos la reconocieron como una fuente de conocimiento, una adición a su propia, ya perfecta, armonía. Esta última idea, la de que lo celestial baja para aprender de lo terrenal, es lo que genera la verdadera controversia. Desafía la noción de la omnisciencia divina y nos otorga un poder creador que raramente nos atribuimos.
Te deja pensando en el verdadero valor de tu propia expresión, de tu propia fe, de tu propia capacidad para generar algo que pueda conmover no solo a otros humanos, sino a las mismísimas esferas celestiales. ¿Cómo decides tú dónde reside el verdadero poder en esta enigmática relación? La respuesta, como verás, es tan compleja como la melodía de una canción eterna. Hemos viajado a través de las calles de la antigua Roma, nos hemos adentrado en la devoción inquebrantable de Santa Cecilia y hemos planteado la audaz pregunta de si su música no solo conmovió a los ángeles, sino que los inspiró o incluso les enseñó. Ahora, es momento de que traces esa línea del tiempo, de que veas cómo la resonancia de esa leyenda, de esa posible interacción entre lo terrenal y lo celestial, se ha perpetuado a lo largo de los siglos, dejando una huella indeleble en la música que conocemos y veneramos. La historia de Santa Cecilia, con su aura de misterio y su profunda conexión con lo divino, no se desvaneció con su martirio. Al contrario, se convirtió en una fuente inagotable de inspiración, una especie de mito fundacional para la música sacra. Su figura se erigió como un faro para todos aquellos que buscaban infundir sus composiciones con un sentido de trascendencia, con la aspiración de tocar lo divino a través del sonido. Imagina a los compositores medievales, aquellos monjes que pasaban sus días en claustros silenciosos, dedicados a la alabanza. Ellos, que buscaban la pureza en cada nota del canto gregoriano, veían en Cecilia no solo a una santa, sino a la personificación de la música como oración, como un puente hacia Dios. Su leyenda les recordaba que la verdadera belleza en la música reside no en su complejidad, sino en su capacidad para elevar el espíritu, para despojarse de lo mundano y apuntar hacia lo eterno. A medida que los siglos avanzaban, la influencia de Cecilia creció, adaptándose a las nuevas formas musicales. En el Renacimiento, cuando la polifonía comenzó a florecer y las voces se entrelazaban en complejas estructuras, la figura de Santa Cecilia seguía siendo un recordatorio de que, más allá de la técnica, la devoción debía ser el motor. Piensa en el gran Palestrina, cuyas misas y motetes buscaban la claridad y la pureza en un momento de gran exuberancia musical. Él, como muchos otros, seguramente se inspiró en la leyenda de Cecilia para buscar esa armonía celestial que caracterizaría su obra. La música de la Iglesia, bajo su influencia, no solo aspiraba a ser bella, sino a ser santa, a reflejar la perfección divina. Y no pienses que su impacto se limitó a los compositores de música religiosa. Su figura trascendió los límites del altar para inspirar a maestros de la música clásica. George Frideric Handel, por ejemplo, le dedicó un oratorio monumental, Alexander's Feast, or the Power of Music, que a menudo se asocia con el Día de Santa Cecilia. E incluso compuso una oda para el Día de Santa Cecilia. Henry Purcell, antes que él, también creó una oda para el Día de Santa Cecilia. Estos gigantes de la música no solo la celebraban como patrona, exploraban a través de sus composiciones la idea del poder trascendente de la música, una idea encarnada por Cecilia. Composiciones que buscaban evocar lo sublime, lo inefable, la conexión entre el sonido y lo divino, esa misma conexión que, según la leyenda, los ángeles encontraron irresistible en la música de Cecilia. La leyenda de Santa Cecilia, con su carga de asombro y su desafío a las jerarquías divinas, ha servido como un puente, una conexión tangible entre la música humana y la concepción de la música divina. Es como si la historia de Cecilia nos hubiera dado permiso para soñar con que nuestras propias creaciones musicales pudieran, de alguna manera, rozar lo celestial. Nos ha inspirado a buscar esos sonidos celestiales no solo en la imaginación, sino a intentar plasmarlos en nuestras propias composiciones y ejecuciones. Cada vez que un coro entona una melodía con fervor, cada vez que un músico busca la pureza en su interpretación, hay un eco, consciente o inconsciente, de la leyenda de Cecilia. Es el deseo de que esa música no se quede solo en el oído, sino que ascienda, que toque el alma, que resuene con algo más allá de lo meramente terrenal. Esta influencia ha generado una fascinación, una obsesión casi, por la idea de la música de las esferas, de una armonía cósmica que existe más allá de nuestra percepción. La figura de Cecilia nos ha recordado que la música, en su esencia más pura,
es un lenguaje universal que puede trascender el espacio y el tiempo. Nos ha dado la esperanza de que, quizás, nuestra búsqueda de la belleza musical no es solo un pasatiempo humano, sino un intento de sintonizar con una melodía divina preexistente, o quizás, y esto es lo más audaz, de influir en ella. Ha perpetuado la idea de que el arte más devoto, el que nace del corazón y la fe, tiene una cualidad mágica, casi sobrenatural. Una cualidad que permite a la humanidad acercarse a lo sagrado, o incluso, como nuestra polémica sugiere, invitar a lo sagrado a acercarse a nosotros. Es una doble vía, una autopista de inspiración donde el tráfico puede ir en ambas direcciones. Pero ahora, querido oyente, te insto a reflexionar sobre la implicación más profunda de todo esto. Si la leyenda, esa historia que te ha acompañado desde hace siglos, esconde una verdad, y si la música de los ángeles, esa que creíamos la cumbre de la perfección, puede ser influenciada, incluso copiada en su esencia más pura, por la nuestra, por la música que nace de la experiencia humana, ¿qué nos dice eso sobre el verdadero poder de la creación humana? Piensa en las ramificaciones de esta idea. Si nuestros cantos de alabanza, si nuestras melodías de devoción son tan potentes que pueden resonar en los reinos celestiales y ser asimilados por seres de luz, ¿no nos otorga eso una capacidad de influencia que rara vez nos atrevemos a contemplar? Nos han enseñado a vernos como receptores pasivos de la gracia divina, como mero eco de una sinfonía que no creamos. Pero la historia de Cecilia nos desafía a reconsiderar ese papel. Nos sugiere que no somos solo vasijas vacías esperando ser llenadas por la inspiración divina, sino creadores, capaces de generar algo tan puro y poderoso que incluso la perfección se inclina a escucharlo, quizás, a aprender de ello. Esto implica que nuestra música no es solo un reflejo de lo divino, sino que puede ser una fuente de inspiración para lo divino. Un pensamiento casi subversivo, ¿verdad? Nos dota de una agencia creativa que va más allá de lo que la mayoría de las teologías tradicionales nos permiten imaginar. ¿Significa esto que el arte humano, cuando se eleva a su máxima expresión de pureza y devoción, puede añadir nuevas notas, nuevas armonías, nuevos matices a la sinfonía eterna del universo? ¿Que nuestras pasiones, nuestras luchas, nuestras alegrías y nuestra fe, plasmadas en el sonido, pueden enriquecer la misma perfección celestial? La música de Cecilia, en este sentido, no sería solo un puente, sino una arteria bidireccional, por la que fluye la inspiración tanto de lo divino a lo humano como de lo humano a lo divino. Esta idea te obliga a reconsiderar el valor de cada nota que entonas, de cada melodía que compones, de cada momento en que tu alma se expresa a través del sonido. Porque si esa música tiene la capacidad de resonar en los reinos celestiales, de influenciar a los mismos ángeles, entonces tu propia capacidad creativa es mucho más sagrada, mucho más poderosa de lo que jamás habías imaginado. No es solo un pasatiempo, no es solo entretenimiento. Es una herramienta de conexión, una forma de diálogo que puede trascender las barreras entre lo terrenal y lo etéreo. ¿Estás listo para aceptar el verdadero poder que reside en tu propia capacidad de crear y de expresar tu fe a través de la música? ¿Estás preparado para la idea de que tu canción podría ser la próxima en captar la atención de los coros celestiales, no para ser imitada, sino para ser aprendida? Hemos explorado la asombrosa idea de que los ángeles pudieron haber copiado la música de Santa Cecilia, una noción que sacude los cimientos de cómo entendemos la inspiración divina y la creación humana. Pero, ¿y si desviamos el foco por un momento, solo un instante, de la provocación de la copia a un concepto aún más profundo y, quizás, más revelador? ¿Y si la leyenda de Santa Cecilia, más allá de la literalidad de los ángeles imitando notas, es en realidad una metáfora? Una metáfora poderosa sobre el inconmensurable poder que reside en la fe y en la música para forjar una conexión tan profunda, tan palpable, con lo divino que trasciende cualquier barrera, cualquier jerarquía, cualquier distinción entre lo terrenal y lo celestial. Piensa en ello. La historia de Cecilia no es solo el relato de una mártir. Es la epopeya de un alma que se entregó por completo, sin reservas, a su Dios, y que encontró en la música el vehículo perfecto para esa entrega. Su canto no era meramente un sonido,
era un acto de amor puro, una oración vocalizada, una manifestación audible de su devoción más íntima. Cuando la leyenda nos dice que los ángeles bajaron a escucharla, podría no referirse a una visita literal para tomar apuntes musicales. Podría ser una forma poética de describir cómo la extrema pureza de su expresión musical, esa que nacía de una fe inquebrantable en un mundo hostil, resonaba tan intensamente en los reinos celestiales que captó su atención de una manera sin precedentes. Es como si su música fuera un faro, una señal que, por su intensidad y su verdad, no podía ser ignorada por aquellos que habitan en la luz. La fe de Cecilia, no su talento per se, fue el catalizador. Fue el amor puro, la dedicación absoluta, lo que imbuyó su música de una cualidad que la elevó por encima de todo lo demás. Y la música, a su vez, se convirtió en el lenguaje perfecto para expresar esa fe. ¿Es posible que la verdadera copia no fuera de melodías, sino de la cualidad de esa conexión? Que los ángeles no copiaran las notas, sino la forma en que el alma humana, a través de la música y la fe, podía alcanzar una comunión tan íntima con lo divino? Sería una lección para ellos, no sobre cómo cantar, sino sobre cómo la pureza del corazón humano puede resonar con su propia perfección, creando una sinfonía de alabanza compartida que trasciende la forma. Aquí es donde entra en juego una idea que, aunque sutilmente diferente a la de la copia, es igualmente provocadora, quizás incluso más desafiante para nuestra concepción de la perfección celestial. Nos hemos aferrado a la idea de que los ángeles, en su perfección inherente, no necesitarían nada de lo humano. Que su canto es la cúspide de la armonía y la belleza. Pero atrévete a considerar esta audaz posibilidad: quizás los ángeles no copiaron la música de Santa Cecilia. No en el sentido de plagiar sus acordes o sus ritmos. Quizás, simplemente, la música de Santa Cecilia era la única melodía terrenal lo suficientemente pura como para resonar con sus propios cantos celestiales. Piénsalo bien. Es una distinción crucial. No es una cuestión de imitación, sino de resonancia. Imagina que los ángeles tienen su propia sinfonía, una armonía inmutable y perfecta que existe desde la eternidad. Pero esa sinfonía, en su perfección, podría carecer de la complejidad, de la profundidad que solo puede surgir de la experiencia de la fe en la imperfección. La música de Cecilia, al nacer de un alma que se esfuerza por alcanzar lo divino en medio de las pruebas y la persecución, contenía una cualidad única, la del amor probado, la devoción forjada en el crisol de la adversidad. Para los ángeles, que no conocen la lucha ni el sufrimiento humano, la música de Cecilia pudo haber sido como descubrir un nuevo color en un arco iris que creían completo, una nueva textura en una tela que ya era perfecta. No es que no supieran cantar o que su música fuera deficiente. Es que la música de Cecilia, por su origen y su intención, era una expresión única de la fe humana que encajaba perfectamente, que resonaba con una fuerza inusitada en sus propias esferas de alabanza. No es que copiaran, es que se reconocieron en ella. Es como si la música de Cecilia no fuera una adición a su repertorio, sino un eslabón perdido que completaba su propia comprensión de la alabanza universal. La pureza de su entrega, la verdad de su corazón, era tan absoluta que su música se convirtió en un eco perfecto de la armonía celestial, un reflejo tan prístino que lo divino no pudo evitar sentirse atraído por ella. Era una melodía que no necesitaba ser copiada porque ya era, en su esencia, una pieza de la gran sinfonía celestial que había descendido a la tierra para ser encarnada por un alma devota. Y esto nos lleva a la pregunta que abarca la esencia de todo lo que hemos explorado hasta ahora. Una pregunta que busca desentrañar el corazón mismo de la inspiración musical, tanto para nosotros, los humanos, como para los seres que habitan en las esferas celestiales. ¿Qué nos revela esta historia, la de Santa Cecilia y la supuesta fascinación angélica por su música, sobre la verdadera fuente de la inspiración musical, tanto para los humanos como para los seres celestiales? Si lo divino, en su perfección, es capaz de resonar con la pureza y la devoción humanas, ¿no sugiere esto que la inspiración no es un mero regalo unidireccional que desciende, sino una danza continua entre lo terrenal y lo celestial? Es una idea radical.
Nos invita a pensar que la inspiración no es solo una chispa divina que toca a un mortal, sino que puede ser una llama bidireccional, donde la pasión y la pureza del espíritu humano pueden encender una chispa en los reinos celestiales. Significa que, a veces, la inspiración no desciende, asciende. Para los humanos, esto revela que la verdadera fuente de la música trascendente no está en la técnica, en la teoría, ni siquiera en el mero talento. Reside en la intención, en la pureza del corazón, en la conexión profunda con algo más grande que uno mismo. La música que realmente conmueve, que eleva, que resuena con lo divino, es aquella que nace de la entrega total, de la fe inquebrantable, del amor desinteresado. La historia de Cecilia es una oda a la capacidad del espíritu humano para canalizar la gracia divina de una manera tan potente que incluso lo divino se inclina a reconocerlo y a resonar con ello. Y para los seres celestiales, si aceptamos la idea de que la música de Cecilia les impactó, esto nos revela que su propia armonía, aunque perfecta, puede ser enriquecida por la experiencia de la fe encarnada. Quizás, la inspiración para los ángeles no es la creación de algo nuevo, sino el descubrimiento de una nueva faceta, una nueva profundidad en la alabanza ya existente, que solo el testimonio humano puede ofrecer. Nos muestra que la sinfonía celestial no es estática, sino que puede incorporar los ecos de la devoción humana, añadiendo capas de significado que solo se forjan en el crisol de la vida terrenal. Es una visión que dota de una inmensa dignidad y un propósito cósmico a cada acto de fe, a cada nota musical que brota de un corazón puro. Tu propia capacidad para inspirar, para resonar, para conectar con lo inefable, es mucho más profunda de lo que jamás habrías imaginado. ¿Estás listo para reconocer la magnitud de tu propia inspiración y su posible eco en las esferas celestiales? Hemos navegado por aguas profundas, desafiando tus preconcepciones y mis propias afirmaciones iniciales. Comenzamos con una pregunta que te golpeó de lleno. ¿Y si la música que escuchas en la iglesia, esa que te eleva el alma, fue en realidad copiada? Una idea casi blasfema, ¿verdad? Una provocación diseñada para que tu mente no pudiera soltarla. Y a partir de ahí, te he arrastrado por una cadena de enigmas, de posibilidades que se bifurcaban y se retorcían, siempre buscando la respuesta a la pregunta central: ¿pudieron los ángeles, en lugar de inspirarnos, inspirarse en nosotros? Hemos explorado la figura de Santa Cecilia, la mártir cuya devoción inquebrantable, no su mero talento, hizo que su música resonara con una pureza tan extrema que, según la leyenda, captó la atención de los coros celestiales. Te pregunté si esa simple mortal pudo haber enseñado a los mismísimos ángeles a cantar, una idea que invierte la jerarquía que siempre hemos aceptado. Luego nos sumergimos en la antigua Roma, en el crisol de su fe, y consideramos que hacía que su música fuera tan diferente, tan poderosa, que incluso trascendiera los límites de lo terrenal. No era la complejidad, era la pureza de intención, la conexión con lo divino, la verdad del alma lo que la imbuía de esa fuerza sobrenatural. Y llegamos a la paradoja más grande: ¿es su historia la prueba de que el arte más puro puede ascender a lo celestial, o de que lo celestial puede descender a lo terrenal para aprender? Hemos reflexionado sobre cómo la leyenda de Cecilia ha servido como un puente, inspirando a generaciones de músicos a buscar esos sonidos celestiales en sus propias creaciones. Y te he planteado la inquietante pregunta: si la música de los ángeles puede ser influenciada por la nuestra, ¿qué nos dice eso sobre el verdadero poder de la creación humana? Un poder que nos convierte en algo más que meros receptores pasivos, en creadores capaces de influir en las esferas más elevadas. Y finalmente, nos hemos atrevido a desviar el foco, a considerar si la copia no era literal, sino una resonancia, un reconocimiento de que la música de Cecilia era la única melodía terrenal lo suficientemente pura como para unirse a sus propios cantos perfectos. Ahora, después de recorrer este camino lleno de controversias y reflexiones, es el momento de desvelar el secreto, no con una única respuesta definitiva y simple, sino con una perspectiva más amplia que te invite a una comprensión más profunda. La verdad es que la historia de Santa Cecilia no es una ecuación matemática que arroje un resultado exacto. Es una parábola, un mito que, como todo gran relato,
contiene múltiples capas de significado, todas ellas diseñadas para despertar tu imaginación y tu sentido de lo trascendente. Quizás la polémica inicial, esa chispa de copia, no fue más que la puerta de entrada a algo mucho más vasto y profundo. Puede que los ángeles no copiaran las notas específicas o las armonías de Santa Cecilia en el sentido humano de la palabra. Esa idea literal, aunque provocadora, es demasiado pequeña para el misterio que encierra esta leyenda. Lo que la historia de Cecilia nos revela es que la música, cuando nace de la pureza absoluta y de una fe incondicional, tiene la capacidad de trascender su forma física y resonar en un nivel vibratorio que alcanza las esferas celestiales. Imagina que el universo es una vasta orquesta, y que la música celestial es su sinfonía perfecta y eterna. Lo que Cecilia logró no fue enseñarles una nueva canción, sino tocar una melodía terrenal con una pureza y una devoción tan extremas que su frecuencia, su vibración esencial, coincidió con la de esa sinfonía celestial. Fue un eco perfecto, no una copia. Su música no era una adición, era un reflejo tan prístino de la perfección divina que los ángeles, en su propia armonía, la reconocieron como suya. Es como si una gota de agua de la tierra, por su inmaculada pureza, se uniera perfectamente al océano, no para cambiarlo, sino para recordarle su propia esencia. La música de Cecilia no era una influencia que modificara lo divino, era una manifestación terrenal de lo divino que los ángeles reconocieron como una extensión de su propia alabanza eterna. Esto significa que la verdadera inspiración no fluye solo de arriba hacia abajo, ni de abajo hacia arriba. Es un flujo continuo, una corriente interconectada. Los ángeles no aprendieron a cantar en el sentido de adquirir una habilidad que no poseían, sino que, quizás, la música de Santa Cecilia les reveló una nueva dimensión de la alabanza, una profundidad emocional y una pureza de intención que solo el espíritu humano, forjado en el crisol de la fe y el sacrificio, podía manifestar. Para ellos, acostumbrados a la perfección inmutable, la música de Cecilia fue un testimonio de la gracia divina en acción, un recordatorio de cómo la fe y la devoción humanas pueden resonar con su propia esencia. Así que, la declaración del principio, esa que te hizo cuestionar todo, se transforma. Ya no se trata de una copia literal que menoscabe la divinidad. Se trata de una resonancia profunda, de un eco perfecto, de una conexión innegable. La música de Santa Cecilia no fue copiada, fue reconocida. Fue la melodía de un alma tan entregada que su vibración armonizó con la del propio cielo, creando un punto de encuentro donde lo terrenal y lo celestial se fundieron en una misma y gloriosa alabanza. Es la prueba de que lo humano, cuando se eleva a su máximo potencial de pureza y devoción, puede convertirse en un espejo tan fiel de lo divino que ambos se reconocen en el reflejo. Y ahora, querido oyente, te dejo con la pregunta final, la que abarca no solo la historia de Santa Cecilia, sino la esencia misma de la existencia y la conexión universal. Después de todo lo que hemos explorado, de las ideas que te han desafiado, de las preguntas que te han perseguido, de las revelaciones que te han transformado la perspectiva, una cuestión permanece en el aire, resonando con la fuerza de una sinfonía eterna. Es posible que la música, en su forma más pura y trascendente, sea verdaderamente el lenguaje universal, capaz de borrar las fronteras entre lo terrenal y lo celestial, uniendo a todos, humanos y ángeles por igual, en una misma y gloriosa sinfonía que resuena a través de la eternidad. Piensa en ello. Si la música tiene el poder de trascender el tiempo, el espacio y la forma, de evocar emociones inefables, de conectar almas, ¿no es lógico pensar que también puede trascender las dimensiones, que puede ser el hilo invisible que une lo visible y lo invisible? Si una melodía pura puede conmover a un humano hasta las lágrimas, y al mismo tiempo, hacer que un ángel se incline a escuchar, ¿no estamos hablando de un lenguaje que va más allá de las palabras, más allá de la comprensión lógica? Un lenguaje que es el pulso del universo mismo. La música, en este sentido, no sería solo un arte, sino la expresión más fundamental de la existencia, la vibración misma de la creación, en la que todos, desde el más humilde mortal hasta el más sublime de los seres celestiales, podemos encontrar nuestra propia voz y nuestra propia armonía.
¿Y si la sinfonía celestial no es solo la canción de los ángeles, sino la culminación de todas las melodías puras, humanas y divinas, entonadas en un coro eterno? ¿Estás listo para unirte a esa sinfonía? Hemos llegado al final de nuestro viaje, un recorrido a través de la leyenda de Santa Cecilia, de la audaz pregunta sobre la música que los ángeles pudieron haber copiado y de la profunda reflexión sobre el verdadero significado de la inspiración. Te he llevado por caminos que quizás nunca habías considerado, desafiando tus percepciones y sembrando una semilla de duda, o quizás de asombro, sobre la naturaleza misma de la música y su conexión con lo divino. Ahora, es el momento de que toda esta exploración no se quede en una mera anécdota, sino que resuene en tu propia vida, en tu propia experiencia con el sonido. Piensa en la música que te acompaña a diario. Esa canción que te levanta el ánimo en un mal día. Esa melodía que te trae recuerdos lejanos, quizás de tu infancia o de un amor perdido. Ese himno que te conecta con tu fe, o esa pieza instrumental que te transporta a otros mundos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en su verdadero poder? No hablo solo del placer estético, de la complejidad de sus acordes o de la perfección de una voz. Hablo de algo más profundo, de la capacidad intrínseca de la música para tocar tu alma, para mover tus emociones, para influir en tu estado de ánimo, sí, para conectarte con algo que trasciende lo puramente material. Después de todo lo que hemos discutido, de la posibilidad de que la música de una simple mortal pudiera resonar con la perfección celestial, ¿no te parece que tu propia relación con la música adquiere un nuevo significado, una dimensión más sagrada? La próxima vez que escuches una melodía que te eriza la piel, que te hace sentir una conexión inexplicable, pregúntate, ¿qué es lo que estoy escuchando realmente? ¿Es solo una secuencia de notas, o es un eco de esa armonía universal que mencionamos? ¿Es una inspiración que desciende hacia mí, o es mi propia alma la que se eleva para resonar con algo más grande? Te invito a que reflexiones profundamente sobre la música en tus propias vidas. No solo como oyente pasivo, sino como un participante activo en esta sinfonía cósmica. ¿Cómo creas música, aunque sea solo tarareando una melodía? ¿Cómo eliges la música que escuchas? ¿Buscas en ella solo entretenimiento o hay una búsqueda más profunda, una sed de conexión con lo trascendente? Porque la historia de Santa Cecilia, al final, es una parábola para cada uno de nosotros. Nos enseña que la pureza de intención, la devoción sin fisuras, la entrega total a lo que amamos, son los verdaderos catalizadores para que nuestra propia música, sea literal o metafórica, alcance alturas insospechadas. Busca esa armonía divina en tu vida cotidiana. No solo en los coros de una iglesia o en las grandes obras de compositores renombrados. Búscala en el silencio de la mañana, en el canto de un pájaro, en la risa de un niño, en el ritmo de tu propia respiración, en la melodía de una conversación sincera, en la cadencia de tu corazón latiendo. Todo en el universo tiene un ritmo, una vibración, una melodía. Y si la historia de Santa Cecilia nos enseña algo, es que cuando esa vibración es pura, cuando está imbuida de amor y de verdad, puede resonar con la sinfonía más grande de todas, la sinfonía del propio cosmos. Incluso si no eres un músico, tu vida es tu propia composición. Cada decisión que tomas, cada palabra que pronuncias, cada acto de bondad o de fe que realizas, añade una nota a esa melodía única que es tu existencia. ¿Qué tipo de sinfonía estás creando? ¿Es una que resuena con la pureza, con la verdad, con la devoción? ¿O es una llena de disonancias, de ruidos, de artificios que ocultan la verdadera belleza de tu alma? La invitación es a afinar tu propia existencia, a buscar esa armonía interna que, según la leyenda de Cecilia, tiene el poder de conmover incluso a los seres más elevados. A encontrar esa pureza de intención en todo lo que haces, para que tu propia música se convierta en un eco de lo divino, no solo para ti, sino quizás, para el universo entero. La historia de Santa Cecilia es un recordatorio poderoso de que no estamos separados de lo divino. Que la inspiración no es solo una chispa que desciende, sino un fuego que puede arder desde dentro de nosotros, tan intensamente, tan puramente, que puede resonar con las esferas celestiales. Tu capacidad de crear, de amar, de tener fe,
es un regalo con una potencia insospechada. No lo subestimes. No te limites a escuchar la sinfonía del universo, atrévete a añadir tu propia melodía, con la esperanza de que sea tan pura que resuene con la armonía divina. Este ha sido un viaje intrigante, ¿no crees? Una conversación sobre misterios, leyendas y la profunda conexión entre el hombre y lo celestial a través del lenguaje universal de la música. Espero que te hayas quedado reflexionando, cuestionando y quizás descubriendo nuevas perspectivas. Tu opinión, tus pensamientos sobre estas ideas que hemos explorado son increíblemente valiosos. ¿Qué te parece la posibilidad de que los ángeles se hayan inspirado en la música humana? ¿Crees que la fe es la clave para una música que trasciende? ¿O tienes una interpretación completamente diferente de la leyenda de Santa Cecilia? Me encantaría leer tus reflexiones, tus preguntas, tus propias experiencias con la música que te conecta con lo inefable. Así que, por favor, no dudes en dejar un comentario aquí abajo y comparte tus pensamientos. Si este vídeo te ha hecho pensar, si te ha provocado o simplemente te ha entretenido, te pido que le des un me gusta para que más personas puedan descubrir esta fascinante historia. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal para no perderte futuros viajes a lo desconocido, a lo controversial, a lo que nos hace cuestionar la realidad. Juntos, seguiremos explorando los enigmas que nos conectan con algo más grande. Hasta la próxima sinfonía.